niños, son 5 nuestros que ya son grandes, y 2 hijos del corazón, que viven con nosotros, sobre todo el más chiquito de ellos, que bueno, tiene 26 años, pero tiene una discapacidad, así que está con nosotros. Bueno, un poco eso es lo que somos, quiénes somos. Así que bueno, los equipos de Nuestra Señora en Argentina comenzaron oficialmente el 25 de septiembre de 1988, allá en Lourdes, a los pies de la Virgen, en el Encuentro Internacional de Lourdes en Francia. Pero en realidad ahí comienza oficialmente, pero el Señor ya venía sembrando semillitas acá en Argentina, antes de esto, ¿no? Antes de 1888. 1988. En 1988, venía ya sembrando pequeñas semillas, venía soplando el espíritu acá en Argentina, iba abriendo caminos en 4 provincias de nuestro país. Y bueno, todo en la década del 80, todo esto sucedió en la década del 80. Y, digamos, por caminos diferentes, totalmente unos de otros. Por ejemplo, en el caso de Lomas de Zamora y de Mendoza, los equipos llegan a través de sacerdotes, de un sacerdote que llega a Mendoza, uno a Lomas de Zamora desde España, uno era agustino, el padre Servando García, en Mendoza, en el año 1985, estuvo un tiempo allí, y antes de irse, de volver a Europa, forma un equipo en Mendoza, el Mendoza 1. Este era un padre agustino. Y en lo mismo, algo parecido pasa en Lomas de Zamora. Estuvo un año el padre José Villas, estuvo desde el año 1985 a 1986, y en ese año también formó un equipo. Así que estos sacerdotes, antes de irse, dejan un equipo allí en cada una de esas ciudades, en Lomas de Zamora y en Mendoza. En Lomas 1 y en Mendoza 1. En el caso de Comodoro y Córdoba, los equipos entran a través de matrimonio. Llega Claudia y Paco Echegaray, llegan a Argentina, vuelven a Argentina después de estar un tiempo en España, en Madrid. Allá en Madrid formaban parte de un equipo, y cuando vuelven a Argentina les dan el mandato expreso de que acá en Argentina, formaran equipo. Así que ellos llegan a Córdoba, también conforman el Córdoba 1. En Comodoro, bueno, 2 años antes de que llegaran los Echegaray, habían llegado el matrimonio Murphy, que en realidad, antes de que llegaran, ellos ya mandaban material al padre Damián Murphy, que había conformado un grupo de matrimonios parroquial. Entonces recibíamos, ahí nosotros estábamos en ese grupo parroquial de matrimonios, queriendo el padre Damián Murphy armar un grupito de matrimonio. Entonces, estos hermanos de Italia les mandaban algún material, todo en italiano, y para nosotros eran como folletitos que llegaban en italiano, y en realidad era la carta de los equipos italianos. Nosotros leíamos algo, lo que podíamos entender, tratábamos de ver qué nos servía, qué no, como un grupo parroquial, ¿no? Pero bueno, cuando llegan el matrimonio Murphy de Italia, entonces se reúnen con nosotros y nos muestran la propuesta. Y bueno, y así es como que se forma el Córdoba 1 y el Comodoro 1. Estos 4 equipos totalmente aislados, unos de otros, y tienen con historias muy diferentes unos de otros, ¿no? Los 4 estos van teniendo historias de vida, cada equipo muy distintas una del otro. Así que bueno, estábamos desconectados, estábamos aislados, éramos en 4 provincias sin saber que los otros equipos existían, desconectados uno de otro, pero también desconectados, por supuesto, del movimiento. Tanto es así que, por ejemplo, nosotros en Comodoro, en ese primer Comodoro 1, decíamos, bueno, pero cuando nos contaban los Murphy, bueno, pero tratemos de adaptar esto a nuestra realidad argentina, porque bueno, leíamos el material, no entendíamos mucho de qué se trataba, y hasta ese punto habíamos llegado, ¿no? De decir, bueno, veamos esto. Este aislamiento y esta desconexión hacía de que hagamos cada uno lo que podíamos.
y como podíamos. Así que bueno, pero bueno, el Señor siempre va obrando, sabe dónde y cómo, qué corazones ir tocando, ¿no? Para que no se desvirtúe nada. La cuestión es que, bueno, mientras estábamos a estos 4 equipos acá, en el ERI, sabían que algo estaba pasando en Argentina, porque sabían que tanto los Echegaray como los Murphy habían venido a Argentina, y los dos con un mandato más o menos parecido. Pues sí. Así que como ellos sabían más o menos que algo estaba pasando, los Álvaro y Mercedes Gómez Ferrer, en ese momento ellos eran del ERI, pero eran los enlaces, el matrimonio enlaces con América Latina. Con los matrimonios de Colombia, porque hasta ese momento el único país que tenía equipos era Colombia, así que ellos se enlazaban a Colombia solamente. Pero al saber que en Argentina estaba pasando algo, deciden venirse para Argentina, para ver qué está pasando aquí. Piden, Ayira, ¿vos decís la otra? Sí, por supuesto en aquella época no había internet, no había teléfonos celulares, así que a ellos les costó mucho trabajo contactarse con los matrimonios de Argentina antes de venir. Las cartas tardaban un montón de tiempo y era la forma en que nos comunicábamos. Fíjense qué antiguos que somos, qué viejos que somos, ¿no? Porque no existía ni celular ni tampoco internet, así que era todo por cartas. Bueno, eso lo dice ella por su cuenta. Realmente, ¿no? Cuando uno toma conciencia de lo de viejo, digo. Sí. Bueno, tenían dificultades y al final logran ubicar al matrimonio Murphy de Comodoro y ellos fueron el contacto para llegar a Argentina. Piden ayuda financiera y por supuesto espiritual a la superregión España para viajar y le piden al padre Manolo Iceta, que en ese momento era conciliario del equipo de base al que ellos pertenecían, que los acompañara. El 14 de agosto de 1987 llegan a Comodoro. Después, bueno, de algunas dificultades en Buenos Aires, demoras de vuelo y otras cosas. Sí. Comodoro fue el primer lugar que visitaron, después fueron a Mendoza, a Córdoba y terminan su visita a Argentina en Lomas de Zamora. Nosotros no entendíamos absolutamente nada, qué eran los equipos, cuál era la pedagogía. El carisma. Para nosotros era un folletito que llegaba y bueno, qué sé yo, nos juntábamos a rezar. Y con los Gómez Ferrer, en realidad, cuando vinieron, no hablamos mucho de los equipos. Hablamos más de cosas de trabajo, de familia. Y bueno, para nosotros, la visita de los Gómez Ferrer y del padre Manolo Iceta significó un encuentro de amigos, hermanos en comunión con la iglesia, sobre todo por el carisma que ellos tenían de tratar a la gente como hermanos, ¿no? Y no venían a imponer nada, venían a ver qué había. Y bueno, después de eso, después de la visita, ya habían tomado una decisión los Gómez Ferrer y le habían pedido a Claudia y Paco que se hicieran cargo de los equipos de Argentina. Sí, antes de volver a Europa, es decir, ya tenían ellos tomado, después de conocer la realidad, ya habían tomado una decisión. No, Paco y Claudia conocían los equipos de España porque habían pertenecido a un equipo en España, ¿no? Bueno, la cuestión es que después, al poco tiempo de haber sido los Gómez Ferrer, nos llega una invitación para participar del 7º encuentro internacional en Lourdes, en Francia, que se iba a realizar en septiembre de 1988. Y España costearía un pasaje los pasajes para un matrimonio de cada provincia que pudiera viajar. Y un sacerdote. Y un sacerdote. Bueno, los Murphy nos dan esta noticia en una reunión de equipo. El tema es que todos los matrimonios de ese primer Comodoro 1, del cual quedamos nosotros solos, rechazan la invitación. Dicen que no. A nosotros nos parecía que éramos los menos indicados para viajar. Teníamos ya los 5 hijos chiquitos, nuestra situación económica no era fácil, pero bueno, dijimos, bueno, si nadie quiere ir, nos ofrecemos. Y en realidad un poco también dijimos, viajar a Europa era como un sueño, digamos. Entonces, bueno,
Nos ofrecimos. El tema es que, bueno, al final salió el viaje, nos fuimos. Nosotros no conocíamos ni a los Echegaray, a ninguno de los matrimonios, digamos, de las otras provincias. Nos encontramos en Ezeiza. Pero, espera, nosotros en realidad no sabíamos bien a qué íbamos. Sabíamos que íbamos a ir, pero no teníamos claro a qué íbamos, ¿no? Nos invitaron y nos fuimos. Un poco como estar abierto a las experiencias que se presentaran. Sí, nosotros siempre desde que nos casamos estuvimos buscando algo que tenga espiritualidad matrimonial, porque ya no éramos de los grupos juveniles, nos parecía que esa ya no era nuestro lugar. Siempre Bueno, estábamos a la búsqueda. César, Sí. los interrumpo un segundo y vamos mechando con algunas cosas. Le comentamos al resto de los equipistas que para hoy también está María y Agustín Fragueiro. En realidad está María porque Agustín está trabajando y que tienen algo para compartir. Nos han mandado algunos archivos que van por lo que están relatando más o menos César. María, no sé si recuperaste el audio, porque encima se le ocurrió a Don Zoom que no quiere andarle el audio. No se escucha. A ver. No importa, mira, yo voy proyectando algunas de las cositas que nos mandaste vos y de paso son cuestiones que César nos ha estado justamente conversando. Así de paso lo vamos introduciendo. ¿Ahí se estaría viendo, César? Sí, perfecto. Bueno, esto es lo que nos mandó María, ¿no? Una presentación de lo que son los equipos Córdoba 1, Córdoba 2. Acá estarían los Gómez Ferrer abajo, si no me equivoco. Sí. No sé si estaría el padre Iseta en esa foto. El padre Manolo está a la izquierda, al lado del de bigotito. De rojo, el que está al lado de rojo. Ese es el padre Manolo. El que está arriba es Paco. El que está de barba a la derecha, el padre Manolo, es Paco. Ese es Paco. Y arriba de Gómez Ferrer está Claudia, la esposa de Paco. Acá. Ellos son los Claudia y Paco Echegaray. Bien. Ahí María nos compartía esto que ustedes decían justamente, donde los Gómez Ferrer le solicitan a Claudia y Paco trabajar en esto. Y acá está el equipo de primera, la delegación súper especial que va de los argentinos. Sí, en realidad cuando llegamos a Ezeiza no nos conocíamos ninguno, ¿no? Era la primera vez que nos íbamos a encontrar, así que cada uno traía un cartelito para ubicarnos. Para identificarnos. Pero bueno, nos presentamos y realmente allí mismo nació una amistad, ¿no? Acá estamos, sí. Eso fue en Lourdes. Acá están los pibes. Claro. Ahí estamos en Lourdes, bueno, a la izquierda está mi señora. Arriba, en la foto arriba. En la que dice Lourdes 1988. Al lado Claudia. Al lado Claudia. Al lado los Arango. Ellos son, los Arangos de Colombia, que después vamos a hablar de ellos. Y bueno, después estoy yo ahí a la... Y abajo estamos... Y abajo están los Jalil, eso que está señalando, los que están a la izquierda. Ellos son los Jalil, Jorge Isabel de Mendoza. El padre Ponce. El padre Ponce. No, ahí no está el padre Ponce. Él es el padre Bernardo Olivier, que mostraban anoche en la foto que estaba con el padre. Era el responsable. En esa época era el conciliario de Leri. Al lado está Claudia y Paco. Al lado están Claudia y Paco y al lado nosotros. Eso ya es... si querés dejar esa foto, ahora vamos a hablar de eso. Porque todavía falta para llegar a esto. Para llegar a esa parte de la historia. Así que ahí. Vamos nomás. Quedémonos ahí. Sí, ahí. Bueno, la cuestión es que cuando llegamos a Madrid, una vez que nos vamos, ¿no? Es decir, de Lomas de Zamora, ningún matrimonio aceptó esta invitación. Así que íbamos... O no podían. En realidad no fue nadie. Sí, no fue nadie. Así que fueron los Jalil, que venían de Mendoza, Claudia y Paco de Córdoba, junto con Carlos Ponza, y nosotros. Cuando llegamos a Madrid, los equipos que nos recibieron, los matrimonios que nos recibieron, fueron los del equipo en el que habían participado Claudia y Paco, el equipo de Madrid, al que habían pertenecido.
fue realmente también una acogida muy cálida, estuvimos en la casa de ellos, y de hecho todavía conservamos algún contacto con ellos, ¿no? Y nos fuimos desde Madrid hasta Lourdes en un colectivo con todos los matrimonios españoles. Ellos habían contratado un colectivo, así que nos fuimos hasta allá. En Lourdes, la verdad que la experiencia fue maravillosa. Nosotros, yo soy muy llorona, el que me conoce sabe, y realmente frente a la Virgen me pasé llorando todo el tiempo. Era como tener el corazón ahí a flor de piel, ¿no? Todo el tiempo lloré. Bueno, pero nos pasaron muchas cosas maravillosas, hermosas ahí mismo en Lourdes. Por ejemplo, en ese encuentro internacional se presenta por primera vez el documento Segundo Aliento. Y las sentadas que propusieron en el encuentro eran justamente para leer, analizar, compenetrarse de este documento. Así que bueno, ahí fue la primera vez que lo vimos, una maravilla también. Otra de las cosas lindas, por ejemplo, en las reuniones de equipo que hay en los encuentros internacionales, estábamos con matrimonios españoles, y había un matrimonio francés que había vivido en Argentina, y él quería estar en reuniones con algún argentino. Así que también entablamos una linda amistad. Otra de las cosas lindas que nos pasó ahí es haber conocido a este santo, a este siervo de Dios, el cardenal Eduardo Pironio. Él estaba en el encuentro de allí de Lourdes, representando a la Santa Sede. Y cuando se enteró que había matrimonios, que estábamos los matrimonios argentinos, nos hizo llamar y nos invitó y almorzamos con él un día. Así que realmente fue muy lindo todo, fueron todas cosas muy providenciales, todas obras de Dios. El Señor iba actuando de a poquito en nosotros, eso que nosotros no sabíamos a qué íbamos, de a poquito íbamos, el Señor iba actuando en nosotros, iba haciéndonos conocer lo que Él quería de nosotros. Un comentario del cardenal Pironio, que justamente en el colegio de la región de este año trabajamos con él, con un texto de él que Mariano llevó. El cardenal Pironio justamente es quien promulga en la Santa Sede el decreto de autorización de los ENS como movimiento nacional. Sí, en el año 92 creo que fue eso, 1992. Bueno, también en Lourdes, allí en ese encuentro internacional, el 25, ya casi terminando, el 25 de septiembre, ya casi terminando el encuentro, nos reunimos en una de las habitaciones del hotel donde nos alojábamos, los matrimonios argentinos con el matrimonio colombiano de Olga Lucía y Antonio Arango, que son ellos. Y ellos son los que ese día, esa tarde, ahí en la habitación, a través de un acta, integran los equipos de Argentina al movimiento. Es decir, se produce ahí, digamos, por eso decimos el 25 de noviembre, donde los equipos de Nuestra Señora de Argentina pertenecen ahora al movimiento Equipos de Nuestra Señora, ese 25 de septiembre de 1988. Ahí empezamos a hacer, digamos, a oficializarnos, por decir de alguna manera, los equipos argentinos. El matrimonio Arango, es decir, el ERI había decidido conformar una coordinación hispanoamericana. Era nueva, una nueva estructura que creaba. Y los Arango, que hasta ese momento habían sido el matrimonio responsable de la región Colombia, dejan esa responsabilidad para hacerse cargo de la coordinación Hispanoamérica. Y la coordinación Hispanoamérica, además de Argentina, también integraba a varios países de América Latina que estaba justamente donde estaban surgiendo los equipos, igual que en Argentina, así, muy incipientemente y muy misteriosamente, ¿no? En México, en Costa Rica, en Puerto Rico, bueno, conforma varios países, en Chile también. Así que los Arango eran el matrimonio enlace, los referentes que teníamos en Argentina, los equipos en Argentina para cualquier cosa que necesitáramos. Ellos eran nuestros referentes, los Arango. En esa reunión también que tuvimos ahí en la habitación del hotel, se conforma el ERA. El ERA, así lo llamábamos, era el equipo responsable argentino. Este equipo responsable argentino que lo conforman los Arangos en esa reunión, significaba que estaba conformado
por un matrimonio de cada provincia, y los Chegaray eran los responsables de ese ERA. Así que ahí queda conformado el ERA. Bueno. Mirá esos escritos de aquella época a máquina. Sí, era máquina. Y era la forma de comunicarlo. Bueno, seguimos. Después del encuentro internacional de Lourdes, los matrimonios argentinos nos quedamos 3 días más a hacer la jornada de primer grado, que en aquella época había jornada de primer grado y de segundo grado. La de primer grado era cuando uno terminaba un pilotaje, hacía la jornada de primer grado, lo que ahora sería el encuentro de equipos nuevos. El encuentro de equipos nuevos. Sí. Bueno, al final de la jornada, como detalle, nos dieron un cirio, el cirio que iluminó todas las jornadas, para que desde la Patagonia, que estaba el equipo más austral del mundo, iluminara a los equipos de Hispanoamérica. Bueno, pero quiero decir que en esas jornadas de primer grado, que son como ahora los encuentros de equipos nuevos, en esas jornadas la verdad que fueron maravillosas, porque ahí terminamos de entender, de conocer un poco mejor a los equipos de Nuestra Señora, es decir, todo lo que era el carisma, la mística, la pedagogía. Ahí empezamos a entender por qué estábamos ahí, en ese lugar, en Lourdes. Y también a entender que no lo podíamos adaptar a la Argentina, digamos, sí, que había que respetar el carisma. Ahí entendimos todo eso. Y en eso Manuel Iceta hacía mucho hincapié. Decía, los equipos son estos, no se los puede desviar, digamos. Bueno, el asunto es que al volver a Comodoro, después de Lourdes, nos llevamos una sorpresa. Nosotros veníamos con todo el empuje, con toda la fuerza, el espíritu. A nuestro equipo, ¿no? Estamos hablando. Y reunimos a nuestro equipo, les contábamos que ahora éramos de un movimiento y toda la propuesta, y bueno, nosotros con todo el entusiasmo. Y uno a uno nos fueron diciendo, no, la verdad que nosotros ya habíamos pensado en dejar, nosotros también. El asunto es que nos quedamos solos. Pero bueno, nos dimos cuenta que la riqueza que teníamos, que proponía el movimiento, no podía quedar allí. No podíamos ir ahí. Entonces empezamos a invitar a los amigos con los que habíamos compartido los grupos juveniles y que sabíamos que al casarse también buscábamos algo para vivir el matrimonio. Entonces, bueno, hoy mirando a la distancia estamos convencidos que fue el Espíritu Santo el que nos impulsó. Nos reunimos por primera vez en enero de 1989. El nuevo Comodoro 1. Claro, que bueno, y no sabíamos qué hacer. Y entonces piloteamos el equipo leyendo y analizando la carta fundacional y el complemento de la carta fundacional. Es decir, esa fue la forma de pilotear, no es que no sabemos qué. Claro, porque no conocíamos otra forma, digamos. No conocíamos. Dijimos, ¿cómo piloteamos? Bueno, usamos la carta y el complemento. Y dio sus frutos, ¿no? Y bueno, y eso dio sus frutos, ya que los matrimonios de aquel Comodoro 1 continuamos todavía fieles a Cristo, a la Iglesia y al carisma del movimiento. Lógicamente, en 31 años de vida de equipo, matrimonios que se fueron, otros que vinieron. Algunos conciliarios que fallecieron. Pero bueno, el Comodoro 1 que nació ahí en enero de 1989 es el Comodoro 1 que hoy conocemos, ¿no? También al volver se conformó, bueno, como decíamos, el primer equipo responsable argentino, integrado por Claudio y Paco Echegaray de Córdoba, con el padre Carlos Ponza como conciliario, con Jenny y Ramón Miret de Mendoza, con el padre Alberto Bochatey, Virginia y Horacio Taje con el padre Jorge Ibar en Lomas de Zamora, y bueno, y nosotros con el padre Damián Murphy por Comodoro. Bueno, en ese equipo de responsables argentinos nos pusimos a trabajar, y una de las cosas que decidimos primero es, nos propusimos firmemente cuidar el carisma fundacional de los equipos, es decir, con todo lo que significaba, con toda su pedagogía, ¿no? Ser fieles a esta propuesta. Y nos pusimos entonces en ese momento a estudiar, tanto los Echegaray, los Tajes, los Jenny y Ramón, y nosotros a estudiar los documentos fundacionales. Y la otra propuesta era, bueno, teníamos que empezar a consolidar los equipos en Argentina, de estas 4 provincias, consolidar los equipos. Entonces decidimos también
conociendo la riqueza de la jornada de primer grado, organizar unas jornadas de primer grado en Argentina, las primeras jornadas de primer grado. Pero, sí. Perdón, Gustavo, ¿podés poner la foto? No, la otra donde estamos todos frente al... Esa. Y ahí organizamos la primera jornada para los matrimonios, para todos los equipos de Argentina, eran pocos en esa época, pero como las dificultades eran muy grandes, así de grandes como las distancias que había entre cada una, que hay entre cada una de las provincias, no teníamos experiencia nosotros en jornada de primer grado, hacía poquito, regresando de Lourdes, nos propusimos todo esto que les estamos contando. Entonces decidimos pedirle ayuda a España, a la superregión de España, ayuda espiritual y financiera. Así que bueno, y así realizamos entre el 23 y el 29 de marzo de 1989, ahí nomás, en la casa de Betania, allí en las sierras de Córdoba, y quienes vinieron a darnos las jornadas desde España era el matrimonio responsable de la superregión de España, Ethel y Pedro Chicharro, y vino Manolo Iceta, que era también el conciliario de la superregión en ese momento. Bueno, realmente, es decir, para nosotros el encuentro, el volver a encontrarnos con ellos, nosotros era la segunda vez que íbamos a hacer jornadas de primer grado, pero nos dimos cuenta, los frutos fueron igual, siempre son iguales, ¿no? Como siempre sucede, el equipo nuestro, el Comodoro 1, allí el nuevo Comodoro 1 quedó enamorado de la propuesta de los equipos. Todos quedamos enamorados, no solamente el Comodoro 1, ¿no? Pero por el carisma tanto de los Chicharros como de Manolo, la fuerza, la alegría, la gracia que tenían, la claridad con que explicaban cada una de las propuestas, ¿no? Manolo tenía un carisma muy especial, amaba a los matrimonios de los equipos, amaba el movimiento, y realmente cada uno de nosotros nos sentíamos identificados, todos los matrimonios, con las cosas que Manolo decía de nosotros, de los matrimonios. Manolo también decía que América Latina era el semillero de los equipos, que España estaba envejecida, que los equipos españoles estaban envejecidos, que nosotros éramos jóvenes y que éramos la esperanza de la iglesia y la esperanza de los equipos en el mundo, ¿no? Así nos decía los de América Latina. Bueno, en ese encuentro en Betania, realmente también, como siempre, todo fue providencial. Bueno, por supuesto que el equipo responsable de Argentina, seguimos trabajando, y una de las propuestas también que hubo fue de presentar el movimiento en cada una de las diócesis donde estábamos, para que sean reconocidos los equipos como un movimiento de la diócesis. Nosotros, en el caso de Comodoro, lo presentamos a nuestro obispo, Monseñor Arquimiro Daniel Moure, y él nos hizo una carta muy bonita y muy complacido de que los equipos estuvieran en Comodoro el 12 de julio de 1990. ¿No? Así que eso también trabajamos con el ERA. Otra de las propuestas que nos hicimos es que todos los 25 de cada mes, recordando el 25 de septiembre, los equipos de Argentina participáramos de una Eucaristía como acción de gracia y para pedir por los equipos de Argentina, ¿no? Pero fíjense que providencialmente el 25 es una fecha importante en los equipos, además de para Argentina, porque el 25 de febrero de 1939 fue también la reunión del primer equipo con el padre Caffarel, ¿no? Bueno, los equipos en Argentina, por supuesto, iban creciendo. En 1991 se constituyó el Buenos Aires 1, que era de Capital Federal. El primer equipo de Capital. Se decide hacer otra jornada de primer grado para los nuevos equipistas y se pide nuevamente ayuda a España. La Fundación Santa María de los sacerdotes marianistas, de la cual Manolo Iceta era el presidente, o bueno, no sé cómo se dice el cargo, financian, como habían financiado el encuentro en Casa Betania, esta jornada.
fueron en Ciudadela, en Buenos Aires, en junio de 1992. Acá no todos los matrimonios pudieron viajar. Nuevamente vienen los chicharros con el padre Manolo Iceta, que bueno, para nosotros fue una alegría y un hermoso reencuentro. Asistió también el matrimonio brasileño de Leri y Gary Cidiña Fer, que en ese momento eran enlace con Hispanoamérica. Fueron a esas jornadas en Ciudadela, ¿no? Las segundas jornadas que se hacían financiadas por España. Los Gómez Ferrer ya eran responsables de Leri, y durante esa jornada nos reunimos el equipo responsable argentino con Igari Cidiña Fer, quienes nos informan que Leri decidió que Argentina fuera una región, siendo Claudio y Paco Echegaray los primeros responsables de la región argentina. Y el equipo se conformó, el equipo región, con el matrimonio Covelas por Córdoba, que están acá, sí. Carlos y Lila, los Tajes por Buenos Aires, Pocho y Marichu por Mendoza, ya que el matrimonio Mireda andaba con problemas de salud, y nosotros por Comodoro. A partir de acá se decidió crecer como región con nuestros propios recursos humanos y económicos, y realizar la primera jornada de primer grado en Lomas de Zamora para equipistas que no habían podido asistir a Ciudadela, ya coordinadas y costeadas por Matrimonios de Argentina. Bueno, de los 4 primeros equipos solo quedan el Córdoba 1 y el Comodoro 1. Estos fueron los comienzos de la región argentina, resumidos más o menos en 15 minutos, porque digamos, si nos pusiéramos a charlar, nos pasaríamos días. Hay mucha vida por contar. Hola. Sí. ¿Ahí me escuchan? Sí. Bueno, tuve que incorporar un micrófono externo, así que voy a estar cual periodista acá. Bueno. Y ya que dice que van terminando, entre los participantes vi que estaban los Covelas, sí, que vos acabas de mencionar. Entonces, sí. Yo creí que en el fondo esto que no andaba mi micrófono era porque el Espíritu Santo no quería que hablara. Porque creo que pocas veces hablando entre los equipos me he sentido tan nerviosa estando sola. No estoy acostumbrada a hablar ante los equipos estando sola, pero a lo mejor los Covela quieren hacer memoria agradecida, como dice acá el mensaje del chat, de algo de esa época, porque sí, eran el primer responsables en ese momento. Sí. Así que a lo mejor los Covela quieren agregar algo y yo silencio de nuevo mi micrófono, que después cuando los Quevedo dispongan, continuamos. No, esta es conversación de amigos. Por ahí terminamos nosotros, que son dos frasecitas más. Que bueno, decíamos que hay mucha vida por contar, y esto es solamente una parte de la vivencia nuestra. Por eso ahí sí. Hay que tener en cuenta que cada sector y cada matrimonio de los que participamos en aquella primera época tienen sus propias vivencias y cosas para contar, porque bueno, tuvimos distintas formas. Cada sector tiene su propia historia, y ¿no? Seguramente Paco y Claudia, porque ellos fueron especiales porque ellos tenían el mandato desde España de formar equipo en Argentina. Así que seguramente la vivencia de ellos, por supuesto, es totalmente distinta a la nuestra, ¿no? Porque, bueno, ese mandato que tuvieron fundacional de los equipos de Argentina. Bueno, ahí en la foto de abajo, Gustavo, ahí viste que está el padre Manolo Iceta. Sí. Ahí. Esta. Sí, el padre Manolo Iceta, está Claudia. Y el padre Ponza. Carlos Ponza. Abajo, el padre Carlos Ponza y Paco. Es la de abajo, que están los 4. Sí, en la última. Sí. Bueno, por nosotros eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta o alguna... Y bueno, y ahí sí va. Y sí, bueno, acá hay varios de las primeras épocas, así que pueden hacer de toda la historia, aportes de... Los Wagner, que son del Buenos Aires 1, y los que sí no están más son los del Mendoza 1 y los del Loma 1. Esos equipos ya no están más, por razones distintas. Pero todavía está el Comodoro 1, el Córdoba 1, el Buenos Aires 1, que también fue ahí cerquita su conformación. Bueno, un agradecido, unas gracias muy importantes. Realmente, siempre que ustedes nos cuentan la historia, no es por la edad, claro, pero es, viste, cuando el abuelo te empieza a contar la historia de la familia y vos te ponés ahí,
aclaro de nuevo que no es por la edad, pero... No, aparte yo creo que nos has contado a todos cosas que no sabíamos en muchos casos, así que totalmente agradecidos de acercarnos este poquito de historia que tiene el movimiento en Argentina, ¿no? Así que, Lila y Carlos, por supuesto que a ustedes siempre los tenemos ahí cerquita para que nos cuenten también, como dice César y Cristina, las experiencias son realmente diferentes, porque la idiosincrasia incluso es diferente, los lugares son diferentes, y las vivencias de cada persona también. Así que a Lila y Carlos les agradecemos que estén, y que también nos puedan compartir lo que ustedes consideren, igual que María. Miren, realmente estos días que estábamos sin poder conectarnos en la compu por un bloqueo de mis cuentas de trabajo, desde el celular no verlos era ingrato para nosotros, no ver tantas caras de tanta gente tan querida, ¿no? Y recordar, haberlos visto nuevamente a los Gómez Ferrera ayer, era emocionante. Creo que la última vez que estuvimos con ellos fue con Patri y Alberto Leiva en Lourdes, en el 2006. Y después sí, algún que otro contacto. Pero retomando estas jornadas de Lavallol, que es donde más o menos dejaban Cristina y César, la palabra no se me ocurre otra, era apasionados a Manolo, al padre Manolo y a Ethel y Pedro. Realmente nos parecían como cuando uno va a un concierto de alguien admirable y como que ya termina. No, sigan. Ahí están Franco y Silvia, que compartíamos una situación curiosa. Teníamos nuestro bebé de 6 meses, nuestra hija menor, y no me acuerdo cuál de Franco y Silvia. Y era una cuestión de la simpleza, la sencillez, la profundidad, lo admirablemente claro que eran, a punto de enamorarse de lo que estaban compartiendo. Si no era el Espíritu Santo, ¿qué era? Se preguntaba uno, ¿no? Y de ahí en adelante, así como César, Cristina, Claudio y Paco, bueno, Maricho y Pocho luego, Virginia y Horacio en su momento, tomaron esa pasión y ese amor para ser fundadores con cimientos muy profundos, que es lo que Caffarel siempre nos ha venido pidiendo, profundizar. Cuando decían ayer esto de que le decían a Álvaro, tenía la veta de agua que estaba profundizar, no salirse del centro. Realmente ver eso, que por ahí lo leíamos en Segundo Aliento, que me pareció una hermosura, pero qué desafío, nosotros iremos a poder. Y realmente cuando dejamos de ser nosotros, nos pusimos en manos del Señor que todo lo puede, fueron sucediendo las cosas como han venido sucediendo, con un pequeño aporte de cada uno de los que estamos desde hace tantos años, y con el resto, obra del Señor, ¿no? Sí, nosotros anoche cuando escuchábamos a los Gómez Ferrer, pensábamos, nosotros somos de esa escuela. Sí. Porque, digamos, nos educamos tanto con los Gómez Ferrer, con Manolo, con los Chicharros, y anoche nos sentíamos tan identificados cuando ellos hablaban de la acogida que tienen los matrimonios en sus casas. O sea, nosotros hemos ido a casa de matrimonio y nos hemos sentido como en nuestra casa. Saber que, de hecho, en nuestro equipo Comodoro 1, varias veces hemos leído la carta fundacional, el complemento, el segundo aliento, y preguntarnos, ¿estamos haciendo las cosas bien? Bueno, leamos esto que decía, ¿no? Ir al fondo. Volver a las fuentes. Eso siempre. Y esto lo hemos hecho en el Comodoro 1 varias veces.
realmente nos sentíamos muy identificados y nosotros somos fruto de eso, de Álvaro y Mercedes, y hasta pensábamos somos fruto del padre Caffarel, porque en realidad ellos contaban, dicen, nosotros transmitimos esto, vivimos esto porque hemos escuchado al padre Caffarel. Yo les quería agradecer la simplicidad con que han sabido transmitirnos tanto, Cristina y César, tanto vivido, y lo han hecho así como tan fácil. Parece que uno estuviera contando los orígenes de una institución y de una estructura, y en realidad hubo tanto amor a los equipos de base, un cuidado tan cercano a cada matrimonio que estaba buscando vivir su espiritualidad conyugal, y una apuesta tan fuerte a trabajar en colegialidad en tantas provincias distintas, con tantos estilos de comunicación, con tantas dificultades de comunicación, y descubriendo que en el Espíritu Santo la diversidad nos enriquecía. Así que bueno, les agradezco eso, porque realmente han sabido transmitirnos, creo que como si fuera muy fácil, unos años que fueron realmente muy movidos, ¿no? Sí, sí, sí. Muy movidos, muy sacrificados, pero la verdad que con tanto amor y con tanta alegría que bueno, soy Yolona, ya empecé. No. Aprovechamos para, si algún equipista quiere preguntar algo, por ahí se preguntarán, perdonen la redundancia, ¿no? ¿Qué tendrá que ver? Hoy estamos hablando de los equipos en Argentina y en realidad el triduo, la propuesta es por el aniversario del padre Caffarel. Cuando fue surgiendo esto, porque no es que lo pensamos, fue surgiendo, no crean que somos inteligentes, ¿eh? El equipo de la región trata de ver qué sale, ¿no? Pero no nos daba para hacer la novena porque no llegábamos a tiempo, dijimos la semana, menos, tampoco. Bueno, un triduo se le ocurrió al cura, no teníamos idea que era el triduo, más que 3 días. Entonces, lo primero fue alguien que hable justamente del padre Caffarel, de la santidad, y los hermanos paraguayos ahí en el grupo de la superregión compartieron que el padre Gallino iba a estar, Genaro, perdón, iba a estar compartiendo una charla el sábado que viene, pasado mañana. Entonces dijimos, bueno, le invitamos al cura. El cura dijo, pero ¿por qué no van el sábado? Bueno, le explicamos. Y entonces aceptó, el cura nos gracias a contó Dios. un poco lo que era el padre Caffarel hombre, el padre Caffarel cura y el padre Caffarel santo. Como para empezar a introducir. Y ayer con los Gómez Ferrer era ahí de compartir de mano con el que estuvo sentado comiendo, con el que se confesó, con el que le dio la mano, con el que lo abrazó, como para que también nos terminara de perfilar, pero ya nos llevaron un poco a lo concreto, la obra del padre Caffarel, cómo empieza a dar forma en lo que es el movimiento y cómo arranca el movimiento en el mundo. Ese primer grupo que era solamente francófono, como decía Mercedes, que ese ERI era solamente gente francohablante, y después un poquito más de Europa, y después fíjense que le comparten al padre Caffarel la internacionalidad del movimiento con la penetración en América, o sea, le van avisando, le van contando, y cómo el cura, con su iluminación, iba dando estos pasos de manera tal de que el movimiento se iba consolidando, como lo que sin querer era realmente, evidentemente, la obra de Dios y el Espíritu Santo. Y hoy, escuchar justamente cómo estos dos pasos van dando lugar a lo concreto en Argentina, cómo esto que hoy nosotros tenemos la suerte de gozar y de disfrutar, tiene todo ese antes. Entonces la idea era conocer un poco ese camino para ver qué es lo que nos toca a nosotros hoy por hoy. El desafío será qué nos toca a nosotros, ¿no? Porque ya escuchamos lo que le tocó a los Gómez Ferrer, le escuchamos lo que les tocó a Cristina y César, a los Covelas, a los Fragueros, a los Martínez Wagner, a los mendocinos, a los Ábalos, a todos los que han andado desde el principio. La gran pregunta sería, ¿y a nosotros qué nos toca?
qué es lo que vamos a hacer con lo que nos toca. Porque capaz que muchos ya sepamos qué nos toca, pero hay que hacerlo. es medio jodido a veces, ¿no? Entonces, era un poco quizás explicar cómo fue surgiendo esto otro y que mañana tendrá su broche de oro con la misa. Pero bueno, era también intentar hilvanar estos 3 días. María, nos costó mucho que vos te pudieras conectar, así que nos gustaría Sí, también pero escucharte. creo que ahora me escuchan. Sí, Sí, perfecto. Bueno, tuve que agregar el microfonito. Como decían los Covela, realmente gracias a los Gómez por esta presentación de la historia de los equipos acá en Argentina, porque si bien yo he compartido y armé ese PowerPoint para los 25 años aquí en Argentina, no hubiera sido capaz de presentarlo con la precisión y certeza con que lo hicieron los Gómez. Así que muchísimas gracias y gracias que nos pidieron a nosotros de Cafarel y no la parte de historia, porque ahí nos hubieran aplazado. Yo esta mañana he estado tomando exámenes, por eso digo, no sé qué ha pasado, esta mañana estaba tomando exámenes, 4 horas con 2 salas armadas, silenciaba un micrófono, activaba el otro, así que algo ahí se debe haber desconfigurado. Mañana tengo de nuevo, me tengo que poner esta noche de nuevo a ver qué pasa con los micrófonos y probar. Pero pasemos al tema nuestro, que es lo que recién Gustavo decía, Cafarel. ¿Cómo hacemos para transmitir? Hay muchos matrimonios, bueno, que son los Gómez, los Covela, los Garín, hay muchos que nos han escuchado muchas veces hablar de Cafarel. Y es un desafío cada vez que nos piden hablar de él, cómo animarlos aún a aquellos que nos han escuchado antes, dar una palabra nueva, algo, eso de volver a las fuentes que decían los Gómez Ferrer, nos pasa con Cafarel. Voy a comenzar un poco con la historia nuestra que quizás les aclare un poco esto, por qué digo eso. Nosotros entramos con Agustín en el año 91 a los equipos. Cafarel muere en el 96. Sin embargo, en todo ese tiempo nosotros escuchamos hablar de Manuel Iceta. La palabra que dirigía los equipos era la de Manuel Iceta. Fantástico Manuel Iceta, realmente de sacarse el sombrero. Sin embargo, en el año 2000 es el Encuentro Internacional de Santiago de Compostela. Y unos coequippers nuestros, Juan Pablo y Marcela Díaz, vuelven de Santiago y nos traen de regalo el librito de Henri Cafarel, de Jean Alemán, un hombre que acá el título dice cautivo de Dios. Con Agustín dijimos, bueno, yo soy traductora, ¿no? Y profesora, por lo tanto me encanta corregir todo. Nosotros no lo hubiéramos puesto cautivo, sino que lo hubiéramos puesto cautivado por Dios. Porque el cautivo para nosotros es un prisionero, mientras que el que está cautivado es aquel que se enamora del otro. Y un poco a nosotros nos pasó eso al leer eso y descubrimos que Cafarel era un hombre de silencio en su vida. Hacía 2 meses al año de oración de silencio. Y a nosotros, cuando estábamos en los equipos, porque bueno, era la metodología, nos hablaban de hacer oración individual, conyugal, y nosotros lo transportábamos como a la oración, bueno, de rezar, de hablar con Dios, y no la de callarnos. Y eso nos llamó la atención, y ahí es donde empieza nuestra aventura de búsqueda de estos escritos de Cafarel, porque realmente comenzó un enamoramiento de él. Nos empezó a llamar la atención este hombre que pasaba 2 meses al año en silencio para escribir cosas tan maravillosas, ¿no? Quiere decir que callaba mucho para poder hablar un poco. Y empezamos, y ahí es donde obra el Espíritu Santo. En el 2002, los Fontaine nos proponen ser responsables de sector. Y nosotros dijimos, no nos han enseñado a hacer oración de silencio. Y Cafarel era maestro de oración. Pese a que a él no le gustaba ya que lo llamaran maestro,
Él era un maestro de oración, lo dijeron los Gómez Ferrer ayer, que pasaron una semana con él en silencio. Y bueno, empezamos a preguntarnos, ¿cómo hacemos para transmitir esto a los equipistas de hoy? Y empecé, yo soy muy curiosa, empecé a preguntar, que te mandé ahí, Gustavo, la carta del presidente del Movimiento Familiar Cristiano, debe ser del año 2007, 2006, no me acuerdo bien qué fecha es, porque resulta que sabíamos que Caffarel había ingresado a Argentina por el Movimiento Familiar Cristiano, y que ellos habían trabajado su bibliografía, porque conocíamos bastantes matrimonios del movimiento, de los primeros del Movimiento Familiar Cristiano en Córdoba. Este aquí que le pregunto a mi suegra, que pertenecía a ese grupo, y me saca un librito, a ver si lo puedo alcanzar, que van a ver que está destartalado. Señor, enséñanos a orar, de la colección La Nodor, de 1960, traducido al español. Bueno, comenzamos la búsqueda con la gente del Movimiento Familiar Cristiano, y llega a nuestras manos a través de unos matrimonios que trabajaban mucho en esa época, que fueron presidentes del movimiento bastante tiempo, la colección casi completa de La Nodor. Teníamos casi el material completo de Caffarel, como para no decir, no nos ponemos a leer y averiguar qué es esto. Yo seguí investigando en la red, y descubro que en San Pablo de Chile, ustedes calculen, 2001 en Argentina, no se podía traer nada del exterior, ni pedir que nos trajeran nada. San Pablo de Chile tiene el único ejemplar que queda del Cuerpo y la Oración de Henri Caffarel. Yo, muy cara dura, como siempre, los que me conocen ya saben cómo soy, escribo, porque en esa época no era la carta manuscrita como era la época de los comienzos, sino que ya teníamos correo electrónico y correo postal. Escribo un mail a San Pablo de Chile y les explico cuál era nuestra situación y nuestra inquietud. Y que queríamos plantear unos momentos de oración en los cuales creo que los Cobel estuvieron presentes en aquella época, año 2002, al estilo de lo que lo hacía Caffarel. San Pablo de Chile me responde al día siguiente: señora, no se haga problema por el pago, se lo hacemos llegar a su casa de regalo. Y nos llegó desde Chile el primer libro de regalo de Caffarel. Y así Caffarel nos fue regalando sorpresas día a día de que él está vivo y presente. Que tenemos que leer no solo, como decía ayer Álvaro, despacio, sino muchas veces. Porque cada vez que uno lo lee, descubre algo nuevo. Creo que fue amor a primera vista cuando empezamos a encontrar este material, y lo sigue siendo al día de hoy. ¿Pero por qué? Porque, como él decía, él es profeta. Él habla a los hombres de Dios y a Dios de los hombres, ¿no? Y bueno, y a nosotros nos habló de Dios y nos dio un canal para encontrarnos día a día con Dios, importantísimo en nuestra vida. Muy, muy, muy importante. Les cuento otra anécdota que fue para el encuentro provincial del 2010. Queríamos indagar un poco más en esta figura del padre de maestro espiritual, que a él no le gustaba que lo llamaran maestro, sino padre. Y encuentro que en el periódico La Croix de Francia, de París, hay un artículo en el cual, al morir Marcel Clavel, un periodista, filósofo, escritor francés, converso en su edad adulta, porque había luchado en contra de la Iglesia Católica y había utilizado sus medios periodísticos y todo para bardear, por así decirlo, a la Iglesia Católica, se convierte en el año 65, y una de sus biografías dice: gracias a un ángel. Caffarel escribe un artículo, ahí está,
Fantástico, pusiste justo la diapositiva exacta, Gustavo. Escribe un artículo acá en La Croix, en este diario La Croix, en el cual dice que, ¿qué otra cosa decirle? Sobre todo al empezar este libro, sino padre. Eso es lo que escribía Clavel. Su hijo más que nunca, Maurice. Y Henri Caffarel, en el artículo este del diario, le responde, una amistad se puede romper, una paternidad no se puede negar. Había sido el padre que lo había convertido y lo había transformado en su vida, ¿no? Esa figura, bueno, la cuestión es que este artículo de Lacroix era del año 79, estamos hablando del año 2010. En la investigación, no sé cómo, mejor dicho sí, Caffarel lo quiso, entré a los archivos de Lacroix y decía, no, usted tiene que enviar un correo electrónico para solicitar. Escribo el correo electrónico, al igual que lo hice para Chile, me responden en francés, por supuesto, no se haga problema, señora, porque en el sitio decía que había que comprar el ejemplar, había que estar suscripto al periódico para poder ingresar a los archivos, etc. Dice, no se haga problema, señora, eso lo tenemos en otro formato, no está digital, pero se lo vamos a hacer llegar a su casa. A los 10 días tuvimos el artículo impreso en nuestras manos. He querido volver a entrar al diario La Croix para encontrar ese artículo de nuevo, no sé cuántas veces. Nunca lo he podido hacer. Créanlo o no, nunca más lo pude hacer. Es más, para hablar hoy intenté de nuevo, no pude. Me saca en el acto el sitio del diario. Entonces, Caffarel está vivo entre nosotros. No lo descuidemos, porque él no nos descuida a nosotros. Somos nosotros los que nos olvidamos de él. Y si queremos que esto funcione bien, sigamos los consejos de un padre. Él decía que el Evangelio, cuando nos hablaba a nosotros, decía, el Evangelio es una carta de amor de un padre a sus hijos. Yo les digo, los escritos de Caffarel son la carta de amor de un padre a sus hijos. Ningún escrito tiene un renglón de desperdicio si uno lo lee despacio y queriendo leer entre líneas lo que el padre nos quiere decir. Bueno, no me demoro más. Les voy a compartir el link, sobre todo para los más nuevos, de la Asociación de los Amigos del Padre Caffarel, de la cual nosotros fuimos corresponsales durante unos 6 años más o menos. Después de esa corresponsabilidad pasó. Cópienlo porque cuando se va el chat después desaparece. Y realmente, bueno, en la asociación está publicado mucho de los coloquios que hablaba los otros días el padre Genaro. Están, si quieren ver los videos, escuchar su voz, entren a la parte que está en francés. En español está mucho más limitado. En francés está muy, muy completo, pero el coloquio, lo que tenía el padre en el libro ayer, está todo acá en este sitio. Están todas las disertaciones del coloquio del 2007 y del 2010. Esto es gente que habla del padre Caffarel. Y les voy a compartir ahora sí un link de un drive. Vamos a ver, que hace un rato esta máquina se ve que estaba... ¿Es el que me pasaste, María? Sí, exactamente. Acá está, copiemos el drive. Ese es un drive de mi nube, en la cual yo he ido por pedidos de distintas personas, he ido agregando libros y escritos sueltos. Entonces van a ver en el drive, en la carpeta, cuando ingresen, van a ver que hay uno que es libros y escritos, otro audios, otro como un instructivo para realizar una velada, que eso nos llegó después, mucho después a nosotros. Pero la parte de libros y escritos realmente está bastante completa. Entonces tienen la colección del L'Anneau d'Or transcripta casi completa, en francés. Y tienen traducción de muchos libros. El cuerpo y la oración lo he escaneado y está ahí, porque como era el único ejemplar que había, está escaneado.
El Señor enséñanos a orar, tiene todo el capítulo referido a la oración, también ahí. Este libro, que ya tampoco se publica más, Oración, Guías en el Camino, nos lo trajeron de regalo los Bernal de Colombia, porque yo un día, en esta curiosidad mía, les digo, chicos, en San Pablo, Colombia, Bogotá, hay 2 ejemplares de un libro de Caffarel que ya no se edita más. Se quedaron uno de ellos y nos trajeron el otro de regalo a nosotros. Así que también lo hemos escaneado y lo hemos puesto en ese sitio. Bueno, no temas recibir a María tu esposa, destellos. Hemos tratado de ir escaneando y poniendo en ese sitio todo lo que íbamos encontrando que nos pudiera ayudar como equipistas a seguir los consejos de un padre. María, ahí te agradecemos mucho la generosidad de compartir todo esto. Ahí hemos puesto en pantalla algo de la obra del padre Caffarel, porque nosotros somos equipistas, pero también debemos recordar que no termina solamente en el movimiento, el resto de la obra del padre Caffarel. Trabajó en esto que el padre Genaro también nos contaba, ¿no? La Fraternidad Nuestra Señora de la Resurrección, Esperanza y Vida, los intercesores, que bueno, ya Patricia y Alberto hemos compartido algunas jornadas, que también es parte de la fundación de la obra del padre Caffarel, la Fraternidad de José y María, que era un movimiento de profundización de la fe. Justamente él insistía en profundizar, como habrán escuchado tanto, ¿no? Y también colaboró en lo que eran centros de preparación al matrimonio. Él insiste en que nuestro carisma tiene que ver con la vida matrimonial, con el matrimonio, entonces insiste en que el equipista justamente tiene un carisma que está muy relacionado a la vida de la pareja y a la familia. Y bueno, finalmente él le da vida a esta casa de oración en el lugar donde después va a fallecer, ¿no? La obra del padre Caffarel, como han visto, ha sido bastante grande, bastante importante. Sobre el link y sobre los distintos videos, les recordamos que se ha abierto un canal de YouTube que es ENS Región Argentina. Ahí están todo junto, las distintas charlas que hemos estado compartiendo en estos días. Esta presentación también se está grabando para exponerla ahí, para que ustedes la puedan escuchar, revisar. Y vamos a abrir un sitio, estamos trabajando en esto para poder en ese sitio ir poniendo los distintos archivos que nos vienen llegando. Esta colaboración de María es invaluable porque la verdad que conseguir libros hoy por hoy es todo un tema. Ya contó ella lo que le costó llegar a esos libros, así que va a estar disponible también para todos los equipistas que puedan acceder a lo que necesiten y quieran leer. Junto con esto hay material oficial del movimiento que están en las distintas páginas, también lo vamos a ir concentrando para que cualquiera pueda acceder a esto. Bueno, agradecemos mucho de nuevo la presencia de todos. Ha sido una alegría poder compartir con tanta gente algo que nos une y que realmente nos motiva a continuar y que nos ayuda en realidad a continuar. La vida del padre Caffarel nos ilumina y ojalá que él con su presencia santa nos pueda dar la fortaleza que hoy por hoy necesitamos. Lo que ustedes deseen, lo que necesiten, lo que quieran preguntar a cualquiera de los matrimonios que han estado acá presentes, lo pueden hacer, nos mandan un mail, un chat y nosotros lo trasladamos. Nos gustaría... Gustavo, ¿sí? Perdón, simplemente un simple aporte que creo que es muy significativo también para nosotros. El por qué los equipos están en Argentina. Si nosotros unimos de Comodoro a Córdoba, es el madero vertical. Y si unimos de Mendoza a Córdoba, a Buenos Aires, es el madero vertical. Esa es la cruz que se ha formado cuando comenzó el movimiento. Y creo que ha sido muy significativo para nosotros, ¿no? Porque justamente uniendo esos puntos se forma la cruz. Gracias, Franco. Realmente el aporte tiene que ver con que en algún momento hemos tenido dudas, que esto es obra de Dios. Tenemos que volver a escuchar algunos de los 3 videitos que hemos venido compartiendo porque de principio a fin hemos visto
que nada de esto tiene que ver con lo humano, en lo más mínimo. A lo sumo, los humanos que acá están y que les agradecemos han puesto ese cuerpito para acompañar y dejar que el viento del sur, el viento sonda nuestro y el polar, la sudestada que acompañan a Córdoba y Buenos Aires, nos vaya arremolinando y estemos acá todos juntitos. Para la oración de cierre le queremos pedir a Cintia y Alejandro, vamos a hacer el Magnificat. Nosotros silenciamos todos los micrófonos y dejamos que ellos nos compartan y una alegría haberlos escuchado. Sí, está pidiendo tiempo, por supuesto que está. Cintia y Alejandro Quería aprovechar este momento para pedirles a todos oración por la salud de Osvaldo Santi. Está muy delicado. Y la verdad que con un futuro muy poco esperanzador, así que, bueno, acompañándola a Betty que está pasando esta situación al lado de él, y bueno, con la oración de todos por él. Sí, a Betty y a Osvaldo Hijo, que también está en el movimiento y está como enlace de uno de los equipos del sector de Córdoba, que realmente continúan. Bueno, nos esperamos mañana a las 8. La misa, ojalá que salga como el Señor quiera, y nos despedimos con el Magnificat. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a los fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza, según lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Una pregunta a Cristina, a los Gómez. ¿Dónde andan los Gómez? Poneme la cara de los Gómez que no los veo. Espera. Acá estamos. Es un tema trivial nada más. Yo quiero saber, porque ellos viven, nosotros conocimos el barrio Astra donde viven, ¿cómo siguieron con la reforma del teatro? ¿Cómo anduvieron con ese proyecto? Espectacular, ya está habilitado, casi salvo ahora, pero todos los fines de semana en tiempos, hasta marzo, todos los fines de semana espectáculos. Es un teatro espectacular, así que cuando quieran darse una vuelta por acá, por Comodoro, por Astra, los recibimos y vamos a ver un espectáculo. A ver, son todos buenos, elegimos, yo soy presidenta de ahí de la biblioteca, que es la que administra, sí. Y los espectáculos que elegimos tratamos de que sean buenos, así que cuando quieran, vengan a ver un espectáculo, cuando pase todo esto. No, me encantó el proyecto, y bueno, sepan los demás que ellos estuvieron a pulmón haciendo eso, y poniéndolo en punto, digamos, para poder ofrecer obras y demás. Me encantó. Sí. Estamos recuperando el patrimonio cultural. Gracias por acordarme. Sí, es re lindo. Sí, estuve de hecho con una de las Gruneisen y le conté que estaban haciendo eso, que le contara a su familia. La verdad que cuando la vuelva a ver, porque yo me jubilé ya hace casi 2 años, pero me contacto con gente del colegio, esta chica trabajaba ahí, y bueno, ver si le contó, si le pasó el dato a la familia. Claro, yo dije, qué lindo, bueno, qué lindo. Eso nomás. Felicitarlos por eso, también. Gracias, un beso. Bueno, Gracias. Nos vemos mañana, la sala es la misma, les vamos a reenviar el link para que si quieren directamente puedan entrar. La misa mañana sí, esperamos que 8:05 a más tardar esté empezando por
la misa, que tiene un nivel de respeto diferente a nosotros. Así que bueno, la celebra el padre Fernando Franco, el conciliario del sector de Patagonia, un colombiano que fue secuestrado en la Patagonia y ya no puede volver. Los pobres, los patagónicos lo agarraron y lo encadenaron, pero él está muy feliz y la verdad que tiene mucho del carisma. Así que bueno, lo El viento no lo deja levantar vuelo. Ya no se va más. Ahí compartí el link del Drive y del sitio de la asociación para que lo copien antes de que corten la sesión. Gracias. Sí, muchísimas gracias, María. Gracias, nos estamos viendo. El padre Fernando se va a nacionalizar argentino y se va a quedar en Argentina. Pidió quedarse. Sí. Y va a cambiar de domicilio a Mendoza. Él no sabe lo que está haciendo, pero bueno, se lo dijimos igual. Bueno, gracias a todos. Nos vemos Buenas mañana. noches a todos. Lila y Que Carlos en la descansen. distancia. Chao, gente. Nos vemos mañana. Carlos, los queremos mucho, Lila y Carlos. Muchas gracias. Gracias. Mañana. Chao, Rubén. Gracias. Chao, María. Gracias, María. Gracias, María. Un saludo, Agustín. Saludos, Agustín, nuestros Lo pilotos. lo extraño en estos momentos, lo extraño mucho. Uno aprende a depender de que cuando uno titubea lo que sea, tiene al otro que lo codea y dice, por acá sigue la cosa, pero bueno, dejemos que el espíritu obre. Besos a Betty y a Osvaldo. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chao, buenas noches. Chao, chao. Nos vemos. Chao, buenas noches. Chao, chao.